8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional. Y tenemos que empezar con la mirada puesta en Oriente Medio, porque acabamos de conocer que Irán ha asegurado que Hezbollah dará una respuesta aplastante a Israel después del asesinato del jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai. Estefanía Muniz, cuéntanos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha condenado hoy el asesinato del jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Haytham Ali Tabatabai, producido durante un ataque aéreo israelí en Beirut en el día de ayer. Dice, sin duda, el eje de la resistencia y Hezbollah en el Líbano se reservan el derecho de vengar la sangre de los valientes combatientes del Islam y en el momento señalado una respuesta aplastante espera al agresor terrorista. Tras la muerte del alto mando de Hezbollah, las fuerzas de defensa israelíes se están preparando para un posible ataque de represalia. Y como consecuencia de ese posible ataque de represalia, Israel reforzará la seguridad aérea. Las fuerzas de defensa de Israel se están preparando ante un posible ataque del grupo respaldado por Irán tras la eliminación del jefe de Hezbollah. La fuerza aérea ha reforzado la defensa aérea en el norte ante un posible ataque del grupo desde el Líbano. Además, la brigada Kafir de las FDI, las fuerzas de defensa israelíes, han eliminado a 3 individuos más que cruzaron la línea amarilla en la franja de Gaza. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz realizará su primera visita oficial a Israel en diciembre. Según The Times of Israel, la reunión lo convertirá en el primer líder electo de una gran nación europea en viajar a Tel Aviv en más de un año. Entre las medidas previstas está la de levantar la suspensión de la venta de armas a Israel. También entre las reacciones europeas se encuentra la del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha asegurado que las sanciones podrían frenar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de lo que él considera una violación de alto el fuego en Gaza. Además, Erdogan ha señalado que jamás está demostrando gran paciencia ante lo que él considera provocaciones israelíes y se adhiere al alto el fuego. La Fundación Humanitaria de Gaza ha puesto fin a sus operaciones de distribución de ayuda en la franja después de 5 meses. En el comunicado recalcan que dejan un modelo de cómo la adaptabilidad, colaboración local y rendición de cuentas pueden redefinir la eficacia de la ayuda humanitaria en zonas de conflicto. Y tenemos que seguir hablando de guerra. Estados Unidos y Ucrania han elaborado un plan de paz de 19 puntos este fin de semana en Ginebra. Según apuntan desde el Financial Times, dejan a decisión de Donald Trump y Zelensky los puntos más importantes en relación a las cesiones territoriales y las relaciones entre la OTAN, Rusia y Estados Unidos. La información del Financial Times proporcionada por el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sergiy Kidlyska, agrega que es un borrador distinto al plan de 28 puntos filtrado la semana pasada y elaborado por Rusia y Estados Unidos. Según el viceministro ucraniano, Estados Unidos estaría dispuesto a retirar el límite de 600.000 soldados para las Fuerzas Armadas ucranianas que aparecía en el texto filtrado, uno de los aspectos más criticados. Los representantes ucranianos no tenían autorización para negociar cuestiones territoriales y han dejado claro que constitucionalmente esas cesiones exigirían un referéndum nacional. Sin embargo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, después de esas negociaciones en Ginebra, asegura que ha sido la reunión más productiva y significativa hasta la fecha. But I think the report today is that I think today was worthwhile. It was it is probably the most productive day we have had on this issue. Dice, creo que el informe de hoy es que ha valido la pena. Probablemente sea el día más productivo que hemos tenido en este tema. Aún queda mucho por hacer y como esto sigue siendo un proceso de trabajo, no quiero declarar la victoria ni la conclusión. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha revelado que Rusia aún no ha recibido información formal sobre las conversaciones de paz de Ucrania en Ginebra, en las que también han participado Estados Unidos, el mismo Ucrania y otros países europeos, junto con Canadá y Japón. Y del plan de 19 puntos elaborado entre Estados Unidos y Ucrania, nos vamos al contraplan propuesto por Europa. Se trata también de 28 puntos que modifican cuestiones del plan original entre Estados Unidos y Rusia, quien lo rechaza categóricamente. El asesor presidencial Yuri Ushakov ha calificado de inaceptable para Moscú este plan elaborado por Europa. Dice, esta mañana nos hemos enterado de un plan europeo que a primera vista es completamente ineficaz y no nos conviene. Según se informa, el plan permite la adhesión de Ucrania a la OTAN y el despliegue de tropas de la Alianza Atlántica en su territorio bajo mando nacional. Está impulsado por Reino Unido, Alemania y Francia.
Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin considera que el plan elaborado por Donald Trump podría ser la base para un acuerdo de paz. En la conversación telefónica con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ve coherente este plan con las conversaciones que ha mantenido con el presidente estadounidense Donald Trump en su reunión en Alaska en el mes de agosto. Putin ha añadido que el plan podría en principio sentar las bases para un acuerdo de paz definitivo, misma línea que el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, quien asegura que muchas disposiciones de este plan elaborado por Estados Unidos y Ucrania parecen totalmente aceptables para Rusia. Y a pesar de ciertos avances, el presidente Trump no ha querido cantar victoria. Ha expresado su desconfianza sobre la resolución del conflicto en Ucrania, aunque considera que va por buen camino. En Truth Social dice Trump que no se puede creer que por ahora hay ningún progreso significativo en las conversaciones de paz sobre Rusia y Ucrania, pero enfatiza en que algo bueno podría estar sucediendo. Dice, no lo crean hasta que lo vean. Recordemos que Trump ha impuesto como fecha límite para alcanzar ese acuerdo este jueves 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracias. El canciller alemán Friedrich Merz cree que no se debería esperar una resolución para el jueves, 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Mientras, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha confirmado con Vladimir Putin que Turquía está lista para albergar otra ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul después de la conversación telefónica de esta mañana. Del lado europeo, la alta representante para política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, descarta que Ucrania deba hacer concesiones territoriales a Rusia para firmar la paz. En una entrevista con la CNN ha mostrado su postura sobre el plan de paz de 28 puntos respaldado por Estados Unidos. Asegura que no debe trasladar la responsabilidad a Kiev. Kallas defiende que las conversaciones actuales corren el riesgo de minimizar el papel de Moscú y enfatiza en que las negociaciones deben centrarse en las obligaciones de Rusia, no en posibles concesiones ucranianas. What we have to understand that if Russia could conquer Bueno, lo que tenemos que entender es que si Rusia pudiera conquistar a Ucrania ya lo hubiera hecho, así que ofrecerles algo que incluso no han conquistado militarmente es ofrecer algo encima de lo que ya tienen o lo que han logrado en el campo de batalla, lo que definitivamente les da recompensa por la agresión, lo cual es una señal muy mala. Misma sintonía la de Kallas para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que considera que el territorio y la soberanía del país de Kiev debe ser respetado tras los avances logrados en las negociaciones. Por otro lado, la legisladora ucraniana Kira Rudik ha afirmado que ceder territorio a Rusia es una clara línea roja. Señala que estas medidas contradicen la constitución ucraniana y requerirían un referéndum nacional, algo imposible sin un alto el fuego y sin el levantamiento de la ley marcial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también ha declarado en redes sociales que el agresor debe pagar el precio completo de la guerra que inició y pide a la comunidad internacional aumentar la presión sobre Rusia. Y mientras tanto, el presidente estadounidense Donald Trump ha confirmado que visitará China en abril de 2026. Vía Truth Social, Trump ha compartido que ha tenido una buena llamada telefónica con el presidente chino Xi Jinping. Durante esa llamada, ambos líderes han conversado sobre algunos de los temas y el presidente estadounidense ha calificado las relaciones entre las dos potencias de extremadamente sólidas y ha invitado a Xi Jinping a una visita de Estado a la Casa Blanca. Y es que Trump y Xi Jinping hoy han hablado por teléfono sobre comercio, Ucrania y Taiwán. Respecto a la isla rebelde, el mandatario asiático asegura que su reintegración en China es clave para mantener el orden mundial. Tanto la agencia estatal china Xinhua como la Casa Blanca han confirmado la conversación, pero solo la agencia china ha informado de su contenido. Chile ha reconocido y le ha recordado a Trump que considera a Taiwán una parte esencial de su soberanía nacional y le ha indicado que su reintegración a China es clave en el orden internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Respecto al comercio, ambos dirigentes han relajado su rivalidad tras el acuerdo en Corea del Sur y esperan mantener el impulso en sus relaciones. Sobre Ucrania, el presidente chino Xi Jinping ha reiterado que China apoya todos los esfuerzos que conduzcan a la paz y ha pedido a todas las partes que reduzcan sus diferencias. En clave comercial, el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, ha celebrado las conversaciones productivas en materia comercial con Estados Unidos. Šefčovič ha elogiado las conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Afirma que ambas partes están coordinadas y cuentan con un acuerdo sólido. El comisario europeo defiende que la Unión Europea está cumpliendo sus compromisos, incluyendo la compra de energía estadounidense por un valor de $200.000 millones. También la inversión de casi 150
154.000 millones en Estados Unidos. Estas cantidades se suman a otros 40.000 millones en contratos de chips. Y sobre chips ha hablado Lutnick, que confía en que los mejores chips de Washington no terminarán en las manos equivocadas. Do you want to sell China some chips and keep them using our tech? Además, la Unión Europea y Estados Unidos trabajarán para resolver los problemas relacionados con el acero y los derivados, donde la Unión Europea busca una reducción de aranceles y para abordar el exceso de capacidad global. En Francia, el primer ministro Sébastien Lecornu cree que todavía hay una mayoría en el Parlamento que podría aprobar el presupuesto de 2026. La réponse est toujours oui, nous pouvons y arriver à la condition d'y travailler, de sortir aussi de cette situation. Lecornu ha criticado a algunos partidos políticos por estar hablando de un fracaso y una ordenanza en un momento en el que el Parlamento puede aprovechar la oportunidad para darle un presupuesto al país. Los diputados han rechazado casi por unanimidad el apartado de ingresos del proyecto de ley de finanzas y eso ha supuesto la denegación de todo el texto sin llegar a debatir la parte dedicada a los gastos. Por cierto, que el ministro de Asuntos Exteriores del país, Jean-Noël Barrot, se reunirá con su homólogo iraní Abbas Araghchi en París el próximo miércoles. Y también en Francia el presidente Emmanuel Macron presentará el jueves un nuevo servicio militar voluntario que es probable que la mayoría de los partidos políticos aprueben el proyecto, que no llega al reclutamiento. Está diseñado para incorporar personal capacitado a las Fuerzas Armadas activas o a la reserva. Y mientras tanto, entre otras claves, también tenemos que mirar el nuevo rifirrafe entre Estados Unidos y Venezuela, porque en la guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos ha designado al grupo venezolano Cártel de los Soles como terrorista. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha afirmado que el grupo está liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios y que es responsable de la violencia en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. En clave de política monetaria, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, aboga por un recorte de tipos de interés en la reunión de diciembre. I don't think inflation is a big problem going forward. It's going to start pulling back. But the labor market is still weak and we're getting no evidence telling me it's rebounding and despite what the jobs report Waller no for cree que la inflación sea un gran problema en el futuro. Además, pone el foco en enero, asegurando que será un mes complicado. Indicará si otro recorte es apropiado. Sobre el próximo presidente de la Fed, Christopher Waller ha hablado con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para su posible nominación. Recalca que buscan a alguien con mérito y experiencia y el gobernador de la Fed asegura que encaja en ese grupo. Una Fed que, por cierto, para la reunión de diciembre se anota otro dato, otro indicador del que tampoco va a disponer. Y es que la Oficina de Análisis Económico ha cancelado el informe del PIB del tercer trimestre en Estados Unidos. Mientras los datos de ingresos y gastos personales para septiembre se publicarán el 5 de diciembre.